Pérez, yo soy del Instituto de Inmunología. Hoy conmigo van a ver inmunidad de mucosas y vamos a empezar por algunas de las características que presenta la mucosa, ¿sí? Em, la mucosa tiene una extensión realmente grande, se cree que ocupa aproximadamente alrededor de 400 metros cuadrados, tiene una superficie de 400 metros cuadrados, lo cual indica o da una idea de la interacción que hay entre la mucosa y el medio ambiente y la interacción que esto genera con tanto la flora comensal como con los patógenos. Dado que esta superficie es tan grande, se considera que tanto las mucosas como la piel son un sistema de barrera, ¿sí? Es decir, es aquella justamente barrera que nos separa del medio ambiente. Este complejo o este sistema de barreras está conformado tanto por mecanismos inmunológicos como no inmunológicos, ¿sí? Entre los no inmunológicos podemos nombrar a la flora bacteriana comensal, ¿sí? Es decir, a la flora saprófita, a la actividad motriz, por ejemplo, de las vías respiratorias o del sistema digestivo, a la acidez que hay en ciertas áreas de estas vías, es decir, al pH, por ejemplo, al pH gástrico, a las sales biliares intestinales y a toda una serie de factores humorales que son específicos de cada sistema mucosal. Por ejemplo, la lactoferrina o las defensinas. Si bien las defensinas también hoy ya se consideran un mecanismo de tipo inmunológico. Cuando hablamos del sistema inmunitario de las mucosas, hablamos de un número importante de sistemas mucosales, cada uno de los cuales tiene características propias. El más estudiado, sin dudas, es el tejido linfoide asociado al tubo digestivo, al que conocemos como GALT. El GALT está formado por las placas de Peyer, los nódulos linfáticos mesentéricos, el apéndice y tejido linfoide aislado y a veces estructuras a las que se las conoce como tejido linfoide terciario. Otro de los sistemas de las mucosas muy estudiado es el BALT, que es el tejido linfoide asociado al árbol bronquial. El tercero es el tejido linfoide asociado al tracto nasofaringio. Y otros sistemas mucosales son el asociado a la glándula mamaria, el asociado a las glándulas salivales y lagrimales, que en algunos casos lo asocian al NALT, el tejido linfoide asociado a órganos genitourinarios y el del oído intermedio. Si bien hoy nos vamos a centrar en el GALT, las características más importantes de este tejido se replican, con algunas diferencias, en los sistemas mucosales restantes. En esta diapositiva ustedes pueden ver simplemente, gráficamente, las distintas mucosas como se las nombré anteriormente. Las asociadas a las glándulas salivales, o sea, el sistema mucosal bucal asociado a las glándulas salivales, el de las glándulas lagrimales, las glándulas mamarias, el tejido mucosal asociado a glándulas mamarias, el tejido mucosal asociado a las vías urinarias y el aparato reproductor, todo el sistema del GALT y el del tracto respiratorio. Ahora bien, ya directamente dentro del GALT vamos a preguntarnos cuál es el rol fisiológico de este sistema mucosal. El más importante, obviamente, es la exclusión de antígenos tóxicos, es decir, su mecanismo de barrera. Sin embargo,
Una de las propiedades más importantes del GALT, además de esta exclusión de antígenos, cuando hablamos de antígenos tóxicos también no nos referimos solo a las moléculas, sino también a los patógenos que las presentan, es, además de excluirlos, generar inmunidad, es decir, generar reactividad contra estos agentes patógenos. Sin embargo, el sistema mucosal, a diferencia del sistema inmune sistémico, que normalmente es el que ustedes estudian, presenta una característica particular, que es que además de generar reactividad contra los agentes patogénicos, debe tolerar la flora comensal y debe tolerar una cantidad enorme de antígenos que ingresan diariamente a nuestro sistema digestivo. Es decir, que debe tolerar un número enorme de proteínas alimentarias que son consideradas antígenos inocuos. Es decir, que el GALT está expuesto a una carga antigénica, sobre todo antígenos inocuos, muy elevada, junto con una carga antigénica también de la flora saprófita que debe ser tolerada. En términos generales, siempre se dice que el sistema inmune de mucosa, sobre todo el GALT, es un sistema más bien tolerogénico, ya que debe, a diferencia del resto del sistema, generar tolerancia de forma activa contra una gran cantidad de antígenos. Sin embargo, debe ser capaz de distinguir aquellos antígenos que sean potencialmente dañinos provenientes de agentes patogénicos. Ahora bien, ¿cómo están formadas las barreras en el GALT? Vamos a ver esto. Nuevamente les aclaro que si bien vamos a describir el GALT, las barreras en otras mucosas son similares. Y si ustedes en algún momento ven las barreras en piel, van a ver que también son similares y obviamente presentan algunas características diferenciales. Una de las estructuras, o mejor dicho, la estructura histológica característica de la mucosa es lo que le da la función de barrera. Y esto se basa en la presencia de una serie de uniones que generan una superficie totalmente cerrada que impide la entrada de antígenos, en términos generales. Ya vamos a ver que esto no siempre es así. Estas uniones se las llama uniones estrechas, adherentes y desmosomas, que las vamos a ver un poquito más adelante. Esta barrera sufre una renovación muy rápida del epitelio a partir de las stem cell epiteliales, lo cual permite que en caso que alguna célula haya sido invadida, sea rápidamente eliminada y no genere, el patógeno que invadió esa célula no genere un daño posterior. También la presencia de moco y glucocálix ejercen un efecto de barrera. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto. La misma presencia de la flora comensal o saprófita también ejerce un efecto de barrera y en particular el pH gástrico. ¿Cómo se produce el efecto de barrera por los diferentes tipos de uniones? Yo ya les nombré que había 3 tipos de uniones. Una de estas uniones las vamos a llamar uniones oclusivas. Estas uniones oclusivas son las que sellan fuertemente los espacios que hay entre células epiteliales adyacentes. De esta forma, estas uniones oclusivas logran la exclusión, es decir, y no permiten el ingreso a través del epitelio de antígenos o patógenos, y son uniones muy fuertes, que si bien pueden ser moduladas, justamente por ser uniones de extremada cohesión, se las llama uniones oclusivas. Una de estas uniones oclusivas o uniones estrechas están formadas por 2 moléculas que se llaman claudina y ocludina. Estas moléculas
interaccionan con los fragmentos de miosina y actina y pueden ser modulados como vamos a ver más adelante. También están las uniones adherentes. En este caso, las uniones adherentes están conformadas por una molécula llamada ecaderina, que se une también a través de la beta-catenina a fragmentos de miosina y actina. Por otra parte, la unión adherente es una unión de anclaje. Y también, al igual que la unión formada por la ecaderina, también tenemos desmosomas, en donde las proteínas que intervienen en esta unión se llaman desmocleína y desmocolina. También existen comunicaciones, o pueden existir comunicaciones entre sitios adyacentes a través de canales. Estos canales se conocen como uniones gap, ¿sí? Y estos pequeños canales lo que permiten es el paso directo de moléculas que están entre enterocitos adyacentes. Por otra parte, vamos a tener entre los enterocitos distintos. Existirá un transporte transcelular que justamente va a ser atravesando el enterocito. En general, en el caso de la IgA, como vamos a ver más tarde, es en sentido apical luminal, y también puede haber un transporte paracelular, es decir, de estas uniones, que ya dijimos que son estrechas, ¿sí? De moléculas muy pequeñas, pero en general la unión entre los enterocitos es una unión muy cerrada que no permite el paso de moléculas, salvo en condiciones especiales. ¿Cuáles pueden ser estas condiciones que permiten el paso de las moléculas? El ejemplo más concreto es la inflamación. La inflamación altera la permeabilidad de las mucosas, es decir, que genera una apertura entre estos enterocitos que generaban esas uniones estrechas. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, interleuquina 6, por ejemplo, y otras citocinas inflamatorias, aumentan la permeabilidad de la mucosa, porque disminuyen la fuerza de unión de las uniones, ya sea estrechas, como les comenté recientemente. Si ustedes se fijan, el factor de necrosis tumoral alfa puede afectar la fuerza de unión de la claudina y de la ocludina, que es la unión más estrecha, lo cual permite el paso de moléculas e incluso de patógenos a través del epitelio intestinal. Contrariamente, las citocinas antiinflamatorias tienen un efecto de disminuir la permeabilidad, es decir, aumentan la fuerza de unión de las uniones estrechas. De esta manera, la inflamación puede regular la permeabilidad de la mucosa, alterando de esta manera la función de barrera de la mucosa intestinal. Ahora bien, ¿cuál es la anatomía del GAD? ¿Qué estructuras nosotros podemos encontrar en el GAD? Además del epitelio, con sus uniones estrechas, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, vamos a tener unas estructuras particulares llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer están conformadas, tienen una forma del lado luminal que normalmente se la conoce como domo, ¿sí? En el domo va a haber presencia de células M, que son unas células con características particulares, encargadas de captar antígenos desde el lado luminal. Son estas que ustedes ven en un color rosa más oscuro. Y por debajo del domo vamos a tener presencia de células inmunes, particularmente células dendríticas y macrófagos. Por debajo del domo van a estar los folículos linfoides con sus centros germinales. Vamos a tener presencia de linfocitos B, obviamente, y de linfocitos T. Los linfocitos naïf
ingresan en estas estructuras de placas de Peyer a través de células de endotelio o vénulas del endotelio alto. Esta zona es la llamada zona T, mientras que los centros germinales con sus folículos son llamados la zona B. Por debajo del epitelio se encuentra la lámina propia y también podemos encontrar un poco más profundamente, o asociados, mejor dicho, a la lámina propia, los ganglios mesentéricos, que ya vamos a ver cuál es su función. Y otra estructura muy importante de tipo linfoide también que podemos encontrar en el GAL son los folículos linfoides aislados, que tienen estructuras mucho más simples que los centros germinales. También tienen presencia de células M, pero no tienen estructuras eh, tan nítidas como la de los centros germinales, sino que más bien es un centro germinal de tipo difuso. La zona T y la zona B no son tan claras, y también hay presencia de células dendríticas. A ver, si me esperan un segundo, voy a cerrar la ventana. Tiene apagado el micrófono, profe.
Disculpen. Bien, vamos a seguir. Disculpen, pero tuve que ir a pedir que dejaran de hacer ruido afuera porque era imposible escuchar. Bien. Bueno, estábamos aquí entonces en anatomía del Galta. Bueno, yo les describí entonces las placas de Peyer y los folículos linfoides aislados, y también vamos a tener las vellosidades, en las cuales también se ubican por debajo de la estructura de células epiteliales distintos tipos de células inmunológicas. Pueden ser células dendríticas, linfocitos, incluso hasta células plasmáticas o plasmocitos que van a ser encargados de liberar las inmunoglobulinas. También va a haber linfocitos B y T, incluso si bien aquí no están dibujados, puede haber linfocitos intraepiteliales ubicados entre los distintos tipos de enterocitos. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos principales que dijimos o que van a evitar el acceso de las bacterias a la superficie apical del epitelio? Uno de los mecanismos más efectivos para evitar el ingreso de las bacterias es la generación de moco, ¿sí? El moco lo que va a hacer es adherir firmemente a las bacterias y evitar justamente que puedan ingresar a los enterocitos. A su vez, los enterocitos, sobre todo las células de Paneth, generan una cantidad muy importante de proteínas antimicrobianas, una de las más importantes llamada alfa-defensinas, en general llamadas en conjunto defensinas, y estas defensinas tienen propiedades generalmente líticas, es decir, pueden generar poros sobre las membranas bacterianas y de esta forma lisar a estos patógenos o en general patógenos, ¿no? Para evitar que ingresen e infecten el epitelio gástrico o gastrointestinal. En la capa más interna de moco es donde generalmente se ubican las alfa-defensinas y también la inmunoglobulina A dimérica, ¿sí? La inmunoglobulina A dimérica va a ser producida en la lámina propia por células plasmáticas productoras de esta inmunoglobulina que van a atravesar por un mecanismo muy particular que vamos a ver un poquito más adelante los enterocitos y que se van a depositar entonces en la capa más interna de moco. La principal función que tiene la inmunoglobulina A es actuar como inmunoglobulina neutralizante, ¿sí? De esta forma, la inmunoglobulina va a evitar por neutralización entonces el ingreso de distintos tipos de bacterias al epitelio mucosal. Las bacterias comensales son otro mecanismo de defensa o de barrera que posee el sistema de las mucosas. En general se cree que la colonización del intestino ocurre unos minutos después, luego del nacimiento, y alcanza una densidad de bacterias realmente muy elevado, aproximadamente 10 a la 13 bacterias por mililitro en el intestino grueso. En general se dice que aproximadamente tenemos entre 1 kilo y 1,5 kilos de peso de bacterias comensales en nuestro organismo y que aproximadamente podría haber entre 500 a 1000 especies diferentes. La mayoría obviamente son anaerobios obligados, ¿sí? Y su principal función, desde el punto de vista inmunológico, es prevenir la colonización por especies que sean patogénicas. Por otra parte, se considera que la existencia de las bacterias
de las bacterias comensales es esencial para el desarrollo del sistema inmunitario. Por ejemplo, se ha observado en animales de experimentación, en donde se evita la colonización por las bacterias comensales en el momento del nacimiento, que la formación de estructuras anatómicas inmunológicas es defectiva. Por ejemplo, la formación de las placas de Peyer o la expansión de los linfocitos intraepiteliales, la formación adecuada de los centros germinales, incluso de algunos ganglios, son realmente defectivos cuando en un animal de experimentación se impide la colonización por medio de las bacterias comensales. Es decir, que las bacterias lo que harían es ayudar a madurar el sistema inmunológico. Por otra parte, cuando se producen alteraciones en la flora comensal, puede producirse el desarrollo de distintos tipos de patología, como por ejemplo algunas alergias a alimentos, y también otro ejemplo sería el desarrollo de colitis ulcerosa. Una de las características que presenta el sistema, el GALT, es una distribución de los receptores tipo TOL, que es diferente al que ustedes ya vieron en las clases de inmunidad innata. En este caso, la expresión de los receptores tipo TOL tiene una distribución diferente en el sitio apical del sitio luminal. Es decir, ¿cuál sería la lógica de esta distribución? Como el sistema mucosal debe ser tolerogénico, ¿sí? La expresión de receptores de reconocimiento de patrón del lado luminal es o está disminuida con respecto a la expresión de receptores tipo TOL del lado vasolateral. De esta forma, la baja expresión de los receptores de reconocimiento de patrón del lado luminal lo que logra es una menor reactividad hacia las bacterias comensales, que obviamente, como cualquier bacteria, tiene PAMPs, es decir, patrones moleculares asociados a patógenos, que serían capaces de activar distintos tipos de TOL. Sin embargo, les vuelvo a repetir, normalmente la expresión de TOL del lado luminal es muy baja y en general están más bien expresados en forma intracelular o del lado de la membrana de la lámina basal o de la superficie vasolateral. En particular, se ha estudiado muy bien el papel de Toll-like receptor 5, el cual se expresa fuertemente sobre la superficie vasolateral, al igual que otros como TOL2 o TOL4. Ustedes recuerdan que TOL4 es el receptor de reconocimiento de LPS, que es una de las moléculas más importantes en la flora de las gram negativas. Y como ustedes saben, la carga de gram negativas en el sistema digestivo es muy elevado. Sin embargo, no hay una expresión muy marcada de TOL4 del lado luminal. De esta forma, esta expresión diferencial de los receptores de tipo TOL aporta no solo a la protección, sino también a la tolerancia a las bacterias comensales. Bien, otro mecanismo por el cual la flora comensal genera tolerancia es porque a partir de moléculas que están presentes en este tipo de bacterias, se bloquea la activación del factor nuclear NF-κB. Si ustedes recuerdan de la clase de inmunidad innata y de la forma en la que se activaban los Toll-like receptor, estos llevaban, una vez que el PAM se unía al receptor tipo TOL,
estos receptores generaban unas señales de transducción que llevaban a la activación del factor nuclear NF-κB y este a su vez llevaba a la producción de citocinas proinflamatorias. Bien, justamente lo que hace la flora comensal es bloquear la activación de este factor nuclear NF-κB y por lo tanto va a suprimir la producción de citocinas proinflamatorias. Por otra parte, también la presencia de la flora comensal incrementa la fuerza de las uniones intracelulares y por otra parte también la motilidad intestinal, es decir, que favorece la función de barrera. Ahora bien, los sitios de mucosa, particularmente en el GALT, pero también lo podemos observar, por ejemplo, en el NALT, presentan lo que vamos a conocer como sitios inductores y sitios efectores. ¿Cuáles son los sitios inductores del GALT? Van a ser las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos, que hay un número elevado, pueden llegar a haber hasta 200 ganglios mesentéricos, y también los folículos linfoides aislados, es decir, son las tres estructuras que vimos en la diapositiva anterior. ¿A qué nos referimos con sitios inductores? En estos sitios inductores, los linfocitos T y B naïf, es decir, aquellos linfocitos que van a ingresar a estos sitios a través de las vénulas del endotelio alto, es decir, esto ocurre en las placas de Peyer, no en los folículos linfoides aislados, pero sí bien hay presencia de linfocitos T y B naïf, se van a activar una vez que reconozcan a su antígeno, van a expandirse y se van a transformar en células efectoras y células de memoria. Es decir, que en estos sitios inductores se va a dar el comienzo de la respuesta inmune a nivel de la mucosa. Es decir, que aquí ocurriría lo que ustedes ya vieron como comienzo de la respuesta inmune en los ganglios linfoides, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros hablábamos que una vez que la dendrítica llega al ganglio linfoide y le presenta el antígeno a los linfocitos T y B, ahí comenzaba la respuesta adaptativa. Bueno, en este caso sucede lo mismo, pero en los sitios inductores del GALT, que como les comenté, van a ser las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos o los folículos aislados de la mucosa. Bien, las placas de Peyer, como les comenté, están coronadas por células M. Las células M se ubican en el domo, ¿sí?, de estos folículos. Ustedes las pueden ver aquí. Esta sería una célula M. Y por debajo de la célula M podemos ver el domo, los centros germinales, las áreas T y las áreas B. Todo esto sería el folículo, el centro germinal, las áreas T, y aquí estarían el domo y las células M. Esta es otra microfotografía, en este caso electrónica, en donde se puede ver claramente la célula M, en donde fíjense que no presenta los microvillis característicos de las células epiteliales especializadas, ¿sí? En realidad estas son células epiteliales especializadas y estas serían los enterocitos. Bien, en este dibujo ustedes pueden ver cómo la célula M puede captar los antígenos, ya puede ser directamente por endocitosis. Esta endocitosis puede ser en fase fluida, es decir, una endocitosis típica, o bien mediada por clatrina. Y también puede darse el proceso de fagocitosis, ¿sí? Por cualquiera de estos tres procesos, las células M pueden captar entonces los antígenos desde el lado luminal e ingresarlos a la placa de P. Sin embargo, estos no son los únicos mecanismos por los que se produce captación de antígenos en el GALT, ¿sí? Si bien la célula M, como ustedes pueden ver acá, estas serían las células M, además de la endocitosis o la
transcitosis, también las células dendríticas pueden captar antígenos de formas muy, llamaríamos particulares. Una de ellas es un mecanismo al cual llamamos sistema de periscopio, por el cual la dendrítica, a través de una dendrita justamente, la extiende a través de dos enterocitos y capta el antígeno del lado luminal. Lo mismo puede hacer a través de una célula M, es decir, captar por el sistema de periscopio directamente el antígeno del lado luminal e ingresar. Los antígenos incluso también pueden traslocarse, ¿sí? A través de las células de Goblet y ser captadas por las células dendríticas del lado vasolateral. También puede haber traslocación de antígenos a través de los enterocitos y del lado vasolateral pueden ser captados por macrófagos y también por dendríticas, pero en particular los macrófagos van a llevar a la fagocitosis y a la degradación de esos antígenos. Si ustedes se fijan, los antígenos pueden ser particulados cuando son de mayor tamaño. Por ejemplo, particulado podría llegar a ser un microorganismo entero, o pequeños antígenos solubles que podrían ser toxinas o moléculas derivadas de los patógenos. Ahora bien, además de sitios inductores, hay sitios efectores. En el sitio efector es donde se va a dar la respuesta inmune propiamente dicha, es decir, donde aquellos linfocitos que en el sitio inductor se diferenciaron a linfocitos efectores o incluso linfocitos de memoria, van a generar justamente sus funciones efectoras. Los sitios efectores típicos legal son el epitelio en sí mismo y la lámina propia. ¿Qué células vamos a encontrar en los sitios efectores? Vamos a encontrar células de la inmunidad innata, que generalmente están presentes en todo momento, que pueden ser neutrófilos, macrófagos, mastocitos, NK, y células de la inmunidad adaptativa, como linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, incluso los linfocitos intraepiteliales, que yo se los había nombrado anteriormente, que se ubican entre los distintos enterocitos, ¿sí? Normalmente los linfocitos CD4 y CD8 que se ubican en el sitio efector presentan ciertas características que los distinguen de los linfocitos T, CD4 y CD8 que habitualmente pueblan la periferia. En este caso, nosotros vamos a encontrar linfocitos TCD4 con receptores TCR alfa beta, pero también vamos a encontrar una población particular de linfocitos TCD8 que, además de tener el receptor, el alfa beta, tienen un receptor alfa alfa y el receptor gamma delta. Este tipo de células, sobre todo las gamma delta, son células que tienen una fuerte capacidad supresora, es decir, que son células que están involucradas sobre todo en los mecanismos de tolerancia que deben desarrollarse a nivel de mucosa. También vamos a tener las células plasmáticas, productoras de IgA, linfocitos en general comprometidos con la producción de IgA, y células, e incluso vamos a tener IgA secretoria en el moco, ¿no? Ubicada en el moco que ya ha sido secretado. También vamos a tener, como les comenté anteriormente, la flora comensal o los antígenos de la flora comensal que van a estar ejerciendo también una función protectora a nivel del epitelio. Ahora bien, ¿cómo se inicia entonces una respuesta inmune a nivel del sitio inductor y cómo se genera la respuesta efectora en el sitio efector? Bien, entonces, en un primer momento, los antígenos van a ser captados
por las células M y van a ingresar en la placa de Peyer. La placa de Peyer va a estar poblada por linfocitos naive que ingresaron a través de las vénulas del endotelio alto que irrigan a la placa de Peyer, atraídas por una serie de quimioquinas, ya que los linfocitos T, por ejemplo, tienen un receptor de quimioquinas especial que le permite arribar a las placas de Peyer. Este receptor en particular es SCR7. En las placas de Peyer, los linfocitos T van a reconocer a los antígenos que son presentados por las células dendríticas, es decir, estas células dendríticas captaron los antígenos que fueron traslocados a través de la célula M, fueron seguramente fagocitados, procesados y presentados a los linfocitos T. Una vez que los linfocitos T reconocen un antígeno sobre las células dendríticas, van a proliferar y luego van a drenar a través de la linfa hacia el conducto torácico, se van a volcar a la sangre y van a volver al GALT a través de la circulación general y van a hacer homing en la lámina propia. Una vez que llegan a la lámina propia, estos linfocitos, en donde van a cambiar su patrón de receptores de homing, en este caso van a expresar CCL25 y moléculas de adhesión particulares como MAdCAM-1 o CCR9. Estos receptores de homing particular van a ser los que le van a permitir asentarse en la lámina propia para luego ejercer sus funciones efectoras, ya sea como linfocitos intraepiteliales o directamente ubicados en la lámina propia. En este dibujo pueden ver algo similar, es decir, por ejemplo, un antígeno que ingresa a través de una célula M va a ser captado por una célula dendrítica, los linfocitos T que están en las áreas T rodeando los centros germinales van a reaccionar, van a luego expandirse y luego van a drenar en los vasos linfoides algunos antígenos, por ejemplo, que no ingresen a través de las células M, por ejemplo, que ingresen a través de vía transcelular, también van a drenar por los vasos linfáticos hasta los ganglios mesentéricos. Recuerden que los ganglios mesentéricos también tienen sitios inductores. Aquí también se va a hacer una presentación a los linfocitos T. Estos van a adquirir un patrón de migración particular, van a volcarse a la circulación sistémica y luego, a través del cambio en los receptores de homing, van a volver a la lámina propia, es decir, van a volver a los sitios efectores para ejercer sus funciones justamente efectoras y se van a ubicar tanto como linfocitos intraepiteliales o en la lámina propia. En particular, se considera que, por ejemplo, el ácido retinoico, la forma activa de la vitamina A, induce el cambio en el patrón de migración de linfocitos que se han generado a nivel de mucosa para que hagan homing específico en los sitios efectores del GALT. Ahora bien, en cuanto a la IgA secretoria, es la principal inmunoglobulina de las mucosas. Se cree que, por ejemplo, se cree que se secretan aproximadamente, o se estima que se secretan unos 40 miligramos de IgA secretoria por kilo a la luz intestinal. Como les comenté anteriormente, su principal función es ser neutralizante, es decir, genera el proceso de exclusión inmune, ya que se unen a estructuras que la bacteria, que generalmente las bacterias o los virus utilizan para ingresar sitios y de esta forma impiden que se adhieran o que puedan infectar.
hecho de que no ejerza otras funciones efectoras, ya sea, por ejemplo, función o citotoxicidad anticuerpo dependiente, tiene como consecuencia que no generan inflamación, es decir, que mantienen un ambiente relativamente tolerogénico a nivel de las mucosas. Vamos a encontrar dos subtipos o dos subclases de IgA, IgA1 y IgA2. IgA1 generalmente se ubica en el intestino delgado e IgA2 mayoritariamente en el intestino grueso. ¿Cómo se da el transporte de la IgA a través del epitelio? Se da, es ayudada, el transporte en realidad, es ayudado a través de lo que se conoce como el receptor de poli-IgG. Las células plasmáticas productoras de IgA se van a ubicar en la lámina propia. Estas células plasmáticas que producen IgA dimérica, lo que van a hacer es, en un primer lugar, unirse a este receptor de poli-IgG que se encuentra en la membrana vasolateral. Una vez que se une la inmunoglobulina a este receptor, va a ser endocitada y se va a formar una vesícula, ¿sí?, que posteriormente va a ser liberada del lado luminal y por un clivaje enzimático se va a liberar la IgA del poli-IgG. Sin embargo, un fragmento va a quedar adherido a esta IgA secretoria. Como ustedes pueden ver acá, un fragmento de este receptor secretoria, y de esta forma la IgA puede atravesar la célula epitelial mediante este transporte, entonces, que es un transporte mediado a través del receptor de poli-IgG. Esto ocurre no solo a nivel del GALT, sino también en las glándulas salivales, en las glándulas lagrimales y en las glándulas mamarias. En resumen, entonces, podemos decir que el sistema inmune de las mucosas necesita responder selectivamente a los microorganismos. Por un lado, debe ser tolerogénico a la flora comensal, pero debe responder a los patógenos. El principal isotipo de las inmunoglobulinas en las secreciones mucosas es sin duda la inmunoglobulina dimérica IgA. Por otra parte, el sistema inmune de las mucosas presenta un repertorio único de linfocitos. Por ejemplo, recuerden los linfocitos TCD8, TCR alfa beta tradicionales o convencionales, pero también los CD8 alfa alfa y los gamma delta. Particularmente los gamma delta presentan un fenotipo de tipo tolerogénico, y a su vez presentan un microambiente de citoquinas que limita la inflamación y un sistema de receptores de reconocimiento de patrón muy particular que genera un cierto grado de tolerancia a la flora comensal. Por otra parte, los microorganismos comensales son esenciales para el mantenimiento y la maduración del sistema inmune de las mucosas y para limitar la inflamación. Y como le dije al comienzo, el sistema inmune de las mucosas, sobre todo en el GALT, hay un proceso de tolerancia que disminuye la respuesta inflamatoria a las bacterias comensales y a los antígenos alimentarios. Bien, esta es la bibliografía que nosotros recomendamos para estudiar este tema, y les dejo por las dudas los horarios de los próximos seminarios. Gracias, profe. Voy a tratar de salir a ver si...